Buenas tardes, soy el doctor Piero Osnayo Karlovich, residente de tercer año del Hospital Revalidate Oftalmológico. Vamos a hablar ahora de lo que es el capítulo de córnea y esclera. Para recordar la anatomía de la córnea, ¿no? La córnea tiene 5 capas en sí. La sexta capa recientemente descubierta la capa DOA, ¿no? Pero en general para el examen, ¿no? Son 5 capas: el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, que es la capa más grande, la membrana de Descemet y el endotelio. No siendo el endotelio una monocapa de células poligonales, ¿no? Aproximadamente 2500 células la conforman por milímetro cuadrado, ¿no? Encargadas del metabolismo corneal. El metabolismo corneal, llevar nutrientes, oxígeno, desde el humor acuoso hacia la córnea, ¿no? Y el encargado del bombeo, ¿no? ¿no? El encargado del bombeo de los nutrientes y el oxígeno desde el humor acuoso hacia la córnea. Acuérdense de eso. En la parte posterior y en la parte anterior, ¿no? A través de la película lagrimal que baña el epitelio de la córnea, también transmite nutrientes y oxígeno, ¿no? En la parte de la córnea tiene un grosor de 520-560 micras, y en la parte periférica es un poco más gruesa, es 700-800 micras, ¿no? El límite entre la córnea y la esclera la llamamos limbo, ¿no? Y la córnea es el elemento refractivo más potente del globo ocular, ¿no? Es el elemento más potente, más incluso que el cristalino, 43 dioptrías, el cristalino 22 dioptrías, ¿no? Aparte de ser el elemento refractivo más potente, es un elemento protector, nos protege al globo ocular del medio externo, ¿no? Es transparente, obviamente, ¿no? Toda mancha, toda opacidad a nivel de la córnea le llamamos leucoma, ¿no? Permite la transmisión de la luz gracias a su gran poder dióptrico. Y dentro de sus diámetros, ¿no? Mide 11 milímetros a nivel vertical y 12 milímetros a nivel horizontal. 11 milímetros vertical y 12 horizontal, ¿ya? 11 milímetros vertical, 12 horizontal, acá está al revés. Y está inervada por el quinto par craneal, ¿no? La sensibilidad de la córnea es gracias al quinto par craneal, al trigémino. Y es una capa avascular, ¿no? Esto que les he explicado hace un ratito de los 2500 células es muy importante. Por ejemplo, en pacientes que se van a operar de catarata, por ejemplo, pacientes tienen que tener un buen conteo preoperatorio, ¿no? En el examen que se le hace al paciente, todo paciente que se va a operar, el examen del conteo de células se llama microscopía especular. Pacientes con un bajo conteo celular, por ejemplo, menos de 1500, menos de 1300, hay que pensarlo varias veces antes de hacerle una facomulsificación, porque al hacer facomulsificación utiliza energía, y esta energía daña la córnea, y al haber menos conteo celular, hay mayor riesgo de que esa córnea se descompense, que esa córnea se opaque, que eso se llama queratopatía bulosa, y el paciente al final tenga que irse a un trasplante corneal, ¿no? Por eso es la importancia de los 1500 células. Y las células a nivel del endotelio tienen una forma poligonal, eso también es muy importante recordar, poligonal. Ya, las lesiones corneales en general pueden ser superficiales o profundas. Las que son superficiales, ¿no? Podemos llamarlas, pueden ser erosiones epiteliales puntiformes, queratitis epitelial puntiforme, filamentos, edema epitelial y neovascularización superficial. Todas estas son lesiones superficiales, ¿no? Erosiones y queratitis puntiforme, ¿no? Lo más común. Y las lesiones profundas lo llamamos infiltrados estromales, úlcera, cuando llamamos que es una úlcera corneal. Una úlcera corneal es cuando ya hay afectación del estroma. Cuando la lesión ya afecta el estroma y estamos hablando de una úlcera, ¿no? También tenemos depósitos lipídicos, pliegues en Descemet, que pueden ser origen a consecuencia de una inflamación a nivel corneal, como consecuencia de un trauma quirúrgico o como resultado de una hipotonía ocular, ¿no? La Descemet, que es la membrana de Descemet, se forma como pliegues, ¿no? Como estrías. Tenemos lo que es el desematocele, que es como una hernia, una protrusión a nivel de la membrana de Descemet, ¿no? El desematocele.
la rotura en la membrana de Descemet y el Seidel positivo, ¿no? El Seidel positivo es una fístula de humor acuoso, ¿no? Pacientes que tienen una solución de continuidad a nivel de la córnea tienen un Seidel positivo, eso se llama, ¿no? Cuando vemos que está filtrando humor acuoso, lo llamamos Seidel positivo. Entonces, lesiones corneales pueden ser superficiales o profundas. Superficiales, erosiones, queratitis puntiformes. Profundas, úlceras, pliegues de Descemet, Descematocele, Seidel positivo. Entonces, síntomas en general de la afectación corneal. ¿Qué síntoma, qué me va a decir el paciente que le ocurre cuando tiene un problema a nivel de la córnea? Va a sentir dolor, la córnea duele. El paciente va a sentir una fotofobia, ¿no? Una sensibilidad tremenda a la luz. Y va a tener un blefaroespasmo. Esto es importante para ver lo que es el diagnóstico diferencial de ojo rojo, ¿no? Que en otra clase les explicaré, ¿no? Por ejemplo, ojo rojo doloroso, tenemos glaucoma, tenemos uveitis, tenemos problemas a nivel de la córnea, ¿no? Por ejemplo, la conjuntivitis no duele. La conjuntivitis hay prurito, no hay sensación de cuerpo extraño, pero no hay dolor. Acuérdense que todo problema en la córnea, afectación corneal duele. Y hay fotofobia. Fotofobia es muy importante. Dolor, fotofobia, blefaroespasmo. Entonces, otra vez con mi tabla, el estroma es casi el 90% del grosor de la córnea y no se regenera después de dañarse. Cuando hay una úlcera corneal, y estamos hablando que que ha llegado al estroma, ¿no? Hay un daño a nivel del estroma. Eso es una úlcera corneal, ¿no? Y este estroma no se regenera después de dañarse, a diferencia del si se regenera. Hay una repetilización, por ejemplo, después de una queratitis puntantas, hay una repetilización y se cura, pero una úlcera ya no se regenera y va a quedar un leucoma, ¿no? Que es una opacidad de la córnea. Úlceras corneales. Bueno, como les mencioné, todo empieza como una queratitis. Acuérdense, lesiones superficiales, lesiones profundas, todo empieza como una queratitis. A medida que esta queratitis va avanzando, ya se puede formar una úlcera. Entonces, la queratitis, ¿no? Una inflamación de la córnea superficial que se manifiesta, como mencioné, ¿no? Los diferentes tipos de lesiones corneales superficiales, ¿no? Queratitis epitelial puntiforme, infiltrados epiteliales, filamentos. ¿No? Lo que he mencionado también, úlcera, es una lesión profunda que llega al estroma. En esta imagen de acá vemos una úlcera corneal. La etiología de las úlceras corneales puede ser tanto química, bacteriana, fúngica, parasitaria o autoinmune. Vamos a hablar de algunas de ellas. Muy bien, entonces lo que es la queratitis fúngica, queratitis por hongos, en primer lugar decir que el hongo de mayor prevalencia en las úlceras corneales en el Perú es el fusario. Antes era el aspergillus, actualmente es el fusario, que es de mayor prevalencia. Le sigue el aspergillus y la cándida. ¿No? El principal factor de riesgo para una queratitis fúngica es el trauma con exposición vegetal, no pacientes que trabajan en el campo, ¿no? Son, diría yo, casi el 95%, si es que no son todos, de los pacientes que llegan al hospital por una queratitis por hongos, ¿no? Exposición vegetal, pacientes que trabajan en el campo. Exposición a lentes de contacto también se puede ver queratitis por hongos, ¿no? Lentes de contacto te puede dar úlceras o queratitis parasitarias por acantamoeba, por ejemplo, te puede dar queratitis bacterianas por pseudomonas, pero también se puede dar queratitis por hongos, ¿no? Pacientes que no lavan el depósito, ¿no? No lavan el sitio donde guardan su lente de contacto, ¿no? Es un caldo de cultivo para que crezcan hongos, ¿no? Y puede ser por lentes de contacto también, ¿no? Las queratitis fúngicas son infrecuentes, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Pero en Perú diría yo que es bastante frecuente, ¿no? Siendo el fusario de mayor prevalencia, acuérdense. Cuando hay un trauma vegetal, es más frecuente que entre un hongo filamentoso, Fusarium aspergillus. En cambio, la cándida, ¿no? Las levaduras, entran al ojo cuando hay una inmunodepresión, ¿no? Córneas que ya tienen un problema patológico antiguo, ¿no? Un problema corneal antiguo, pacientes diabéticos, inmunodeprimidos, ya
Podemos estar pensando que un hongo de levadura, como la cándida, un hongo levaduriforme, ha entrado al ojo, ¿no? Y en general las queratitis fúngicas son de mal pronóstico. Dentro de los factores de riesgo para queratitis por hongos, tenemos lo que es la enfermedad ocular crónica, ¿no? Como mencioné, básicamente en hongos levaduriformes. Uso prolongado de corticoides, uso de lentes de contacto, inmunodepresión, diabetes y traumatismo vegetal. En esta imagen de acá vemos lo que es una úlcera corneal fúngica. Vemos lesiones blanco-grisáceas, ¿no? Blanco-grisáceos de bordes irregulares no tan definidos, a diferencias de las úlceras por otros motivos. Por ejemplo, una úlcera por una queratitis por exposición no tiene ese tipo de bordes, ¿no? Acá en las queratitis por hongos vemos que hay los bordes son irregulares, definidos, que tienen proyecciones digitiformes, ¿no? Y lo más característico de toda úlcera por hongos son las lesiones satélite, foco satélite, es importante recordar, lesiones satélite. Las lesiones satélites son estas pequeñas lesiones de acá. Vemos que siempre hay una úlcera central y que la acompaña una lesión chiquitita de por acá, ¿no? Eso se llama lesiones foco satélites, ¿no? El infiltrado perilesional es escaso, ¿no? Pero sí tiene sus proyecciones y tiene sus lesiones satélites. Pues acá y son lesiones con bordes definidos. En este caso de acá, mire, ya vemos lo que abajo, ¿qué es esto? Es hipopio. ¿Qué es el hipopio? Es pus en cámara anterior. Entonces, haciendo un paréntesis, hipopio, pus en cámara anterior. Ifema es cuando hay sangre en la cámara anterior del ojo. Entonces, este paciente, esta imagen de acá es clásica de una queratitis por hongo. Otra imagen de queratitis por hongo, una lesión de bordes no tan regulares, con proyecciones digitiformes, con su foco satélite por acá, con hipopio, ojo rojo, edema corneal, intenso dolor, fotofobia o blefaroespasmo, y antecedente de trabajar en el campo, úlcera por hongo, ¿no? Podemos definir eso sin necesidad de pedir el cultivo, ¿no? Ya sospechamos una úlcera por hongo. El diagnóstico, signos clínicos, dolor, ojo rojo, fotofobia, antecedentes de trabajo en el campo, lesión satélite, úlcera corneal por hongo. Los exámenes que se piden, tinción de gran vigencia, ¿no? Un cultivo del raspado corneal que se puede hacer, y el tratamiento en sí es tanto tópico, sistémico, o cuando no revierte ya pasamos a lo que es el tratamiento quirúrgico, la queratoplastia. En lo que es el tratamiento tópico gotas de anfotericina o de natamicina, de preferencia. Una gota cada 1 o 2 horas, ¿no? Una por 7, 10, 14 días. Tratamiento sistémico, voriconazol, 400 miligramos, una tableta, ¿no? Cada 24 horas, fluconazol, 200 miligramos cada 12 horas, ¿no? Tratamiento de analgesia para el dolor, ¿no? Ya que duele bastante. Y cuando no revierte la úlcera tanto con el tratamiento gótico, tratamiento sistémico, ya pasamos a la queratoplastia penetrante, o sea, un trasplante corneal como única vía para tratar de salvar a ese ojo, ¿no? Porque toda infección del ojo, desde una queratitis hasta una úlcera, el peligro es que esa infección avance y el paciente termine desarrollando lo que es una endoftalmitis, que es una inflamación, ¿no? De todo el globo ocular. Y el único camino que podría salvar ese ojito, si es que no revierte con inyecciones intravítreas y antibióticos, es la evisceración, retirar todo el contenido del globo ocular. ¿Para qué? Para que esa infección no siga avanzando por continuidad hacia el cerebro, por ejemplo, ¿no? Entonces, tratamiento tópico, sistémico y al final el QPP o queratoplastia o trasplante corneal. Ahora para hablar lo que es la queratitis herpética, ¿no? En la queratitis herpética lo más característico, como varios saben, son las lesiones dendríticas, ¿no? Úlceras en forma de ramas, úlcera dendrítica, que también puede haber lesiones en forma puntiforme o estrellada, pero lo patognomónico son las lesiones dendríticas que llegan a teñir cuando les instilamos fluoresceína, ¿no? Que es un colorante que se usa en el examen oftalmológico rutinario, ¿no? Los pacientes con queratitis herpética tienen una sensibilidad corneal disminuida, ¿no?
y la presión intraocular puede aumentar, ¿no? Esto es característico de este tipo de keratitis, ¿no? La mayoría de keratitis, ¿no? La presión intraocular se puede mantener, pero en pacientes que tienen keratitis herpética, la presión intraocular suele aumentar, ¿no? Y al curarse puede dejar una cicatriz, ¿no? Como la mayoría de úlceras. Acá vemos una úlcera dendrítica, ¿no? Una úlcera en forma de ramificaciones, ¿no? Que han tenido con fluoresceína, ¿no? Acá estamos viendo un examen oftalmológico con luz de cobalto, una luz morada, que tiñe, le colocamos fluoresceína y al verla en la luz de cobalto vemos que ha teñido toda la úlcera. Esta es una úlcera dendrítica característica de una queratitis herpética. Acá vemos otra úlcera herpética, pero que sigue teñida con rosa de bengala, ¿no? El rosa de bengala lo que tiñe son los bordes de la úlcera, no la úlcera en sí, a diferencia de la fluoresceína, la rosa de bengala tiñe todos los bordes de la úlcera. El tratamiento de las úlceras herpéticas, aciclovir vía oral, ¿no? Una tableta 5 veces al día, aciclovir tópico, un ungüento 5 veces al día también, y antibióticos profilácticos para que no haya una sobreinfección de estas úlceras. Eso es en cuanto a la queratitis herpética. Pero aparte de la queratitis herpética también hay una enfermedad herpética en sí de todo el globo ocular, lo que llamamos el herpes oftálmico. Y haciendo un paréntesis, también es importante que sepan el famoso signo de Hutchinson. El signo de Hutchinson es un signo en el cual al paciente le sale un pequeño punto, una vesícula en la punta de la nariz, aparte de todo el problema a nivel orbitario, no las vesículas a nivel orbitario, le sale una vesícula en la punta de la nariz. Eso se llama signo de Hutchinson y es patognomónico característico del herpes oftálmico, que se ve en pacientes diabéticos, inmunodeprimidos, no con VIH, herpes oftálmico. Bueno, ahora para pasar a lo que es la úlcera bacteriana, ¿no? Donde hay un infiltrado estromal, bordes grises elevados, redondos u ovales, ¿no? A diferencia de la queratitis fúngica, donde veíamos bordes irregulares o proyecciones, en las úlceras bacterianas también los bordes son mal definidos, pero digamos no tanto como las queratitis fúngicas. A diferencia de la pseudomonas, ¿no? Si fuera una úlcera bacteriana por pseudomonas es muy parecida a la de un hongo, son bordes totalmente irregulares, ¿no? Con proyecciones a los costados, pero en las úlceras bacterianas, por ejemplo, por un estafilococo o un estreptococo, digamos que la úlcera es un poco más ordenada a diferencia de la fúngica, ¿no? Es una úlcera rodeada de córnea transparente, ¿no? Bueno, en esta imagen se ve así porque esta imagen es un paciente post-trasplante de córnea, ¿ya? Se caracteriza por hiperemia conjuntival, edema corneal, hipopio, ¿no? Pus, puede haber pus en casos avanzados, y también puede dejar cicatriz como toda úlcera, ¿no? Estafilococos y streptococos, lo más frecuente, pseudomonas, muy mal pronóstico, acuérdense, pseudomonas también se puede ver en úlceras por lentes de contacto. Lentes de contacto, úlcera por acantamoeba, que es un parásito, úlcera por pseudomonas, úlcera por ¿no? Con la pseudomonas hay que hacer diagnóstico diferencial con las úlceras micóticas, como mencioné ya, que son úlceras más sucias. El curso es rápido y destructivo, sobre todo en pseudomonas. Para hablar de otros tipos de úlceras corneales, tenemos úlceras corneales traumáticas, ablación corneal, úlceras postquirúrgicas, por ejemplo, o úlceras por quemaduras. Químicas, ácidos, álcalis, sustancias irritantes del ojo en general, úlceras por condiciones físicas, por ejemplo, la radiación ultravioleta, exposición solar prolongada, radioterapia, te puede dar úlcera corneal. Por exposición, pacientes con parálisis facial, pacientes que no pueden cerrar adecuadamente el párpado, ¿no? Pacientes con exoftalmos también que no pueden cerrar adecuadamente el párpado, ¿no? El ojo queda expuesto, sobre todo la parte inferior de la córnea, queda expuesto y empieza como una queratitis puntiforme y a la larga, si es que no recibe tratamiento adecuado, puede llegar a formar denúncia. Pero el ojo seco en sí, ¿no? Al tener el ojo seco no hay una correcta lubricación a nivel de la córnea, esta desecación puede llevar a una queratitis puntiforme que si no recibe tratamiento también puede llevarnos a un caso de úlcera corneal. Tenemos lo que son las úlceras neurotróficas. Las úlceras neurotróficas con afectación debido a qué? A afectación del quirtopar. ¿Por qué neurotrófico? Porque hay un problema a nivel de la inervación de la córnea. Por ejemplo, puede entrar una basurita, puede entrar un cuerpo extraño al globo ocular y si el paciente no tiene una adecuada sensibilidad de la córnea, ese cuerpo extraño se va a quedar ahí.
al quedarse ahí va a ir erosionando la córnea hasta formar una úlcera, ¿no? Es una úlcera, las úlceras neurotróficas son úlceras debidas a la mala repetilización como consecuencia de una anestesia corneal. ¿Dónde se ven úlceras neurotróficas? Diabéticos, básicamente. Pacientes diabéticos hacen úlceras neurotróficas. Para hablar ahora un poco lo que es la escleritis y la episcleritis, en las, en las escleritis, podemos dividir la esclera, perdón, en primer lugar, en tres capas vasculares la cubre. Acuérdense que la esclera es avascular, pero tiene tres capas vasculares que la cubren. Una capa más superficial de vasos conjuntivales, una segunda capa de un plexo episcleral superficial y una capa vascular profunda, el plexo vascular profundo. Para diferenciar la escleritis y episcleritis hay varias formas, ¿no? Una de ellas es que en la episcleritis la máxima congestión se produce en el plexo episcleral superficial. En cambio, en la escleritis la mayor inflamación, ¿no?, se produce a nivel del plexo vascular profundo. ¿Y por qué les hablo de un plexo episcleral superficial y un plexo vascular profundo? ¿Por qué? Porque a la instalación tópica de fenilefrina, al colocarle fenilefrina tópica al paciente, lo que va a blanquear, o sea, va a desaparecer lo rojo, es en los casos de episcleritis. En cambio, en las escleritis, por más que le coloquemos fenilefrina tópica al paciente, va a continuar el ojo rojo. En cambio, en las episcleritis, al colocarle fenilefrina, lo rojo va a blanquear, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque lo que está afectado es el plexo episcleral superficial, que es sensible a la fenilefrina. ¿Caso vascular profundo? No. Es una forma, por ejemplo, de diferenciar escleritis y escleritis. La escleritis blanquea, la escleritis no blanquea ante la fenilefrina. Esta es una imagen para ver un poco las diferencias. En esta imagen de acá vemos una inflamación a nivel del plexo vascular superficial y en la parte de acá vemos una inflamación a nivel del plexo vascular profundo que ya está ahí comprometiendo la esclera. Ven que acá, en la parte de acá, una escleritis, la esclera no está comprometida. En cambio, en la escleritis, ya hay un aumento de grosor a nivel de la esclera. Entonces, para hablar de las escleritis, no, las escleritis casi siempre son idiopáticas, no se conoce en sí la causa. A diferencia de las escleritis, que en la mayoría de veces puede haber un componente reumatológico. Entonces, en las episcleritis es un problema casi siempre de origen idiopático, pero es benigno y puede ser recurrente y bilateral en la mayoría de casos, ¿no? Y se autolimita solamente unos días, suele durar unos días. Entonces, episcleritis benigno, idiopático, recurrente, bilateral, que se autolimita, ¿no? Y la podemos dividir en dos, la episcleritis, una episcleritis simple y una episcleritis nodular. La episcleritis simple, que es la 3/4 partes de los casos, ¿no? Hay un enrojecimiento sectorial o difuso, casi siempre sectorial, como la imagen que vemos ahí. Y suele ser agudo y suele durar unos días, se autolimita, ¿no? Y una forma de episcleritis nodular que tiene un curso un poco más prolongado, donde se forman uno más nódulos. Y en el examen del Lambert Equilibrio la superficie escleral es plana, como en la imagen que les mostré al inicio. En la episcleritis la superficie escleral es plana, así sea una episcleritis nodular, la esclera es plana, a diferencia de una escleritis donde ya hay un engrosamiento. Entonces, como vuelvo a repetir, una forma simple y una forma nodular. La simple y la más frecuente. Suele durar unos días, se autolimita. La nodular también se autolimita, pero es un curso un poco más prolongado. Y la mayoría de episcleritis cursan sin dolor. Esa es otra diferencia a nivel de las escleritis. Las escleritis no duelen. Si duelen, duelen un poquito. Las escleritis sí duelen, ¿no? Entonces, acuérdense, episcleritis blanquea con fenilefrina, escleritis no. Episcleritis no duele, si duele, duele un poquito. Pero la escleritis duele. Acá vemos una imagen de una episcleritis sectorial, ¿no? No es difusa, es sectorial, solo un sector. Episcleritis simple. Y acá vemos una imagen de episcleritis nodular. Bueno, lo que ya mencioné varias veces, instalación de fenilefrina, hay una descongestión de los vasos conjuntivales y episclerales superficiales en la episcleritis.
Tratamiento, si es leve, no requiere tratamiento, ya que se autolimita a observación 7 días. Y en algunos casos se puede usar corticoides tópicos débiles, ¿no? Por 2 semanas. Y se puede usar AINES tópicos, diclofenaco tópico, por ejemplo, y para el dolor, si estuviera, vía oral, ¿no? Y para desinflamar, ¿no? Antiinflamatorios, vía oral. Ahora para hablar un poco lo que son las escleritis, que es una enfermedad poco frecuente, lo más frecuente son las episcleritis, donde hay infiltración y edema de todo el grosor escleral, ¿no? Como vemos acá, como vemos en esta imagen de acá, acá vemos una escleritis difusa. Todo el globo está rojo, ¿no? Y la mayoría de escleritis están relacionadas a procesos reumatológicos, ¿no? Por ejemplo, escleritis que me puede hacer un paciente con artritis reumatoide, un paciente como con poliarteritis nodosa, un paciente con granulomatosis de Behr, por ejemplo. A diferencia de la espondilitis anquilosante que más relaciona a la uveitis, ¿no? Escleritis, artritis reumatoide, poliarteritis nodosa, granulomatosis de Behr. Ahora, las escleritis la podemos dividir básicamente en dos. Una forma de escleritis anterior y una forma de escleritis posterior. La forma de escleritis anterior la dividimos en una no necrosante y una necrosante. No necrosante, difusa o nodular. Necrosante, vasoclusiva, granulomatosa, causada quirúrgicamente. Y una posterior. Escleromalacia perforante no viene al caso para motivos del examen. Por eso que la escleritis le dices de una forma anterior y posterior, ¿no? Dentro de las anteriores tenemos una forma no necrosante, como en el cuadrito, una forma no necrosante. Eso lo podemos dividir en una forma difusa y una forma nodular. La forma difusa, que cursa con dolor ocular, que está en negrita, importante, escleritis, duele. Una forma difusa de dolor ocular, enrojecimiento difuso, que al resolver este enrojecimiento, las zonas tienen un aspecto azulado, ¿no? Un aspecto gris azulado, como ven acá, ¿no? Lo rojo que estaba acá, tras el proceso agudo, ha quedado una mancha azul grisácea. La forma nodular, y al igual que en la escleritis que que había una forma difusa, una forma simple y una forma nodular, acá en la forma nodular de acá también es un poco más insidiosa, ¿no? Hay un dolor más insidioso, un curso un poco más prolongado, también hay ojo rojo, pero ya hay un nódulo escleral, ¿no? Como vemos en esta forma acá, que es una escleritis nodular. Ven acá que el examen con la lámpara de hendidura, no, la línea acá no es homogénea, acá se ve como una curvita, ¿no? Esto me está indicando que hay un nódulo a nivel de la esclera, hay un engrosamiento a nivel de la esclera, igual de acá, un engrosamiento, ¿no? En la lámpara de hendidura el haz está desplazado por el nódulo escleral, ¿no? Ahora, en la forma anterior, acuérdense, no necrosante y necrosante. La forma necrosante, tenemos una forma vasoclusiva relacionada a la artritis reumatoide, una forma granulomatosa relacionada a la granulomatosis de Wegener y poliarteritis nodosa, y una forma inducida quirúrgicamente, ¿no? Digamos a las 3 semanas de una cirugía, por ejemplo, cuando se hace una esclerotomía, ¿no? Se inflama y el paciente hace una escleritis necrosante, ¿no? Entonces vemos acá, esta es una forma de escleritis vasoclusiva, ¿no? Hay una falla a nivel de la vascularización del plexo episcleral profundo y se necrosa esta zona acá, ¿no? Se necrosa, ¿no? Y está relacionada a la artritis reumatoide. Una forma granulomatosa relacionada a la granulomatosis de Wegener por la arteritis nodosa, ¿no? En esta zona de la esclera está como unos granulomas están formando. Y una escleritis, ¿no? Postquirúrgica, por ejemplo. Y tenemos también lo que es una escleritis posterior. ¿No? ¿Cuál es escleritis anterior? Anterior, no necrosante, necrosante. Escleritis posterior, que es un curso muchísimo más grave, ya que puede llevar a la ceguera. ¿Por qué? Porque lo que se inflama acá es la parte de la esclera posterior, donde por ejemplo está el nervio óptico. Esas escleritis posteriores se suelen acompañar de edema de papila. Y si no se sigue tratamiento oportunamente, el paciente puede quedar ciego, ya que después de todo edema de papila, un proceso crónico a nivel
el nervio óptico, pues ocurre lo que es la atrofia, ese nervio se atrofia, ¿no? Es curso grave, puede conducir a ceguera y el diagnóstico es tardío, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé, el paciente viene por dolor ocular, por ejemplo, y se le hace todo el estudio y no se encuentra una causa, lo que mejora el diagnóstico. El diagnóstico es tardío casi siempre, ¿no? El paciente puede quedar ciego rápidamente y estos tipos de escleritis posteriores pueden ir con edema en papila, como les comenté. Al haber una inflamación posterior, puede llevar consigo también un desprendimiento de retina, lleva proptosis, globo ocular, amiositis, poder compromiso de los músculos extraoculares y pliegues coroideos, ¿no? Se forman pliegues coroideos. Entonces, la escleritis posterior tiene un curso mucho más grave que las escleritis anteriores. Como vemos acá en esta imagen de ecografía, hay un engrosamiento a nivel de la esclera posterior, y en esta imagen de una tomografía ven acá esta esclera normal y ven esta esclera acá totalmente engrosada, ¿no? Una escleritis posterior. El tratamiento de toda escleritis son corticoides tópicos, corticoides orales, antiinflamatorios no esteroideos tópicos, analgésicos para el dolor, antiinflamatorios en vía oral y en algunos casos inmunosupresores, ¿no? Cuando ya son refractivos al tratamiento, ya se puede usar inmunosupresores, ¿no? Para escleritis relacionadas a problemas reumatológicos como artritis, lupus, ya se usan inmunosupresores, ¿no? Ya, pero a cargo del reumatólogo. Ya al paciente se le deriva a reumatología para que sea un tratamiento específico. Bueno, y esto es todo lo que iba a hablarles de córnea y esclera.